Cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, del formato Juridia, una empresa que se dedica a la educación e investigación jurídica sobre inteligencia artificial. Y hoy les explicaré por qué no existen el interés legítimo, el uso justo, las excepciones, lo imperativo y supletivo, etcétera, sino los derechos y deberes. Y es que se trata de la forma de los derechos y deberes, de la forma en la cual existen los derechos y los deberes, de la forma en la cual en abstracto, en general, universalmente existen los derechos y deberes, y por ende de la forma en la cual aplican, proceden a la medida de cada relación jurídica, es decir, a la medida de cada ambiente donde apliquen derechos y deberes. Y por ejemplo, en relación con la inteligencia artificial, en relación con la IA, si existe un contenido que tenga derechos de autor mediante un producto de inteligencia artificial y se emplea ese contenido, no es que exista, por ejemplo, un uso justo, sino el derecho de usarlo o el derecho a que no se pueda usar, a que no se use, según cómo existan los derechos y deberes, según cómo exista propiamente la libertad y su límite frente a cada quien en cada relación jurídica involucrada con ello. O, por ejemplo, no existe lo imperativo y lo supletivo, las normas imperativas y supletivas en relación con la inteligencia artificial frente al tratamiento de los datos personales, sino que existen los derechos y deberes. No es que lo imperativo sea que siempre se debe contar, por ejemplo, con la autorización del titular de los datos personales, de un dato personal para que se pueda tratar el dato, para que se puedan tratar los datos, y que si existe algo donde no esté claro cómo aplica la norma imperativa, aplique lo supletivo y, por ejemplo, se permita que para algunos casos aplique la norma específica, por ejemplo, en cuanto a tratamientos de datos personales en el sector de la salud, sino que existen los derechos y deberes según cómo apliquen los tratamientos, es decir, propiamente según cómo exista el tratamiento del dato personal, el tratamiento de cada dato personal, y por ende existe la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a ello, a la medida de cómo exista cada relación jurídica vinculada con ello. Entonces no existe el interés legítimo, el uso justo, las excepciones, lo supletivo, lo imperativo, la confianza legítima, las expectativas en general, las garantías, etcétera. Existen los derechos y deberes y por eso hay que tener claro cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo aplican en la medida de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica donde exista inteligencia artificial y propiamente cada quien, cada ser humano existente en cada relación jurídica donde exista IA, debe conocer cómo aplican los deberes y derechos, los derechos y deberes, cómo le aplican a él, cómo le aplican a cada persona, cómo aplican frente a cada persona los derechos y deberes, y en definitiva se trata de que cada quien logre aplicarlos con base en la forma en la cual cada quien los debe aplicar, según cómo a cada quien le aplique. Y si cada quien los aplica, existe la relación jurídica válida y por ende la inteligencia artificial válida. Es decir, que lo determinante es conocer los derechos y deberes y aplicarlos, conocer y aplicar la forma de los derechos y deberes, la forma de la existencia de los derechos y deberes, la forma en la cual existen los derechos y deberes. Porque, por ejemplo, no es que exista la confianza legítima en el sentido en que si las cosas vienen siendo manejadas de una forma, existe la confianza en que ello va a seguir siendo así y que intempestivamente, repentinamente, eso no puede cambiar, no se le puede dar un manejo distinto radicalmente de manera repentina, sino que debe existir un manejo gradual, una forma en la cual se pueda adaptar sin generar una afectación una persona a un nuevo rumbo, a un nuevo modelo, a un nuevo manejo que se le dé a algo, sino que existen son los derechos y deberes y precisamente aplicándolos es que existe esa posibilidad y propiamente la forma en la cual existe la adaptación por ende válida, es decir, con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, a la forma en la cual existe el nuevo manejo frente a una relación jurídica, frente a la forma en la cual exista
una relación jurídica, es decir, frente a la forma en la cual existe una nueva situación dentro de la relación jurídica, dentro de una relación jurídica en este tema, dentro de una relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Y para que esto quede claro, entonces las garantías tampoco existen. Existen los derechos y deberes y no es que exista la garantía como algo distinto a los derechos y deberes, ¿cierto? Otra cosa es que hay formas para hacer efectivos los derechos y deberes, y en eso consiste el ser, en que logre de alguna forma cumplir con lo definido en el derecho, cumplir el deber ser jurídico, a la medida de cómo exista, reitero, cada relación jurídica. Por ejemplo, la relación jurídica donde existe inteligencia artificial, es decir, que lo determinante es tener claro cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y propiamente cómo aplican los derechos y deberes y por ende cómo se deben aplicar en cada relación jurídica, incluida la relación jurídica donde exista inteligencia artificial, que contenga inteligencia artificial. Y por esa razón se trata de aclarar el derecho, de investigar cada relación jurídica para aclarar cómo frente a ella aplican los derechos y deberes y por ende cómo se deben aplicar. Y en definitiva se trata de que cada quien cumpla con el derecho, cumpla con lo definido en el derecho, en todo el derecho, es decir, que cada quien aplique los derechos y deberes según según cómo le aplique, según la forma en la cual le apliquen a cada quien, con base en la forma en la cual le apliquen a cada quien. Es decir, que en definitiva propiamente se trata de que cada quien logre de alguna forma aplicar los derechos y deberes según cómo los debe aplicar, según cómo le aplique. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello conozcan nuestra oferta de servicios de educación e investigación jurídica sobre inteligencia artificial y nuestro blog. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.